Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir nuestra voz. Como siempre les digo, están todas las voces. Pero la primera voz del día de hoy va a ser la voz de Atilra, principalmente porque está comprometida y consustanciada con la lucha contra el cáncer. El pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que hace o cuáles son los objetivos a través del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer? Es mejorar todos y disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas. Por eso vamos a ver este video de la institución. Bueno, más allá de este video, ustedes saben la cantidad de muertes o el nivel de prevalencia que se pudo disminuir por los tratamientos de prevención y obviamente todas las tecnologías que se incorporaron a esta enfermedad. Bueno, señores, las voces del día de hoy van a ser el periodista y sociólogo Jorge Elbaum, que ya en instantes vamos a estar con él, y Ramón Prades, que es analista político. Y ahora sí, nos dicen acá desde producción que tenemos contacto directo con Jorge Elbaum. Jorge, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, ¿qué pasa con los discursos de las derechas? Si querés, lo podemos atar recientemente a Brasil, pero también lo podemos concatenar con discursos locales en materia económica que plantean una bomba económica para el mes de julio. Bueno, sí, efectivamente, partir de lo local quizás hace más entendible el tema. La realidad es que la derecha de América Latina, por lo menos, buscan la flexibilización laboral, es decir, la pérdida de derechos por parte de los trabajadores en relación a los convenios colectivos de trabajo, es decir, que cada trabajador aisladamente, individualmente negocie condiciones de trabajo, lo que implica obviamente un poder omnímodo por parte del contratante, de los empresarios. La pérdida de los derechos laborales que promueve la derecha en nuestro continente habla a las claras a quién defienden. La derecha defienden a los sectores conservadores, a sectores neoliberales que no son liberales, podríamos explicar eso con más detalle, y obviamente a los más pudientes de nuestro continente. Recordemos que América Latina, Gustavo, es el continente más desigual del mundo. ¿Qué quiere decir que sea el más desigual? Quiere decir que el 10% más rico de nuestro subcontinente, América Latina y el Caribe, acumula más del entre el 50 y el 60% de toda la riqueza, quedando el 40% de toda la riqueza, la renta, etcétera, al otro 90%. Y esto no es así en otros continentes, ni siquiera en África. América Latina, todos los organismos internacionales que uno pueda consultar,
las Naciones Unidas, multilaterales, etcétera, muestran a las claras esta desigualdad creciente que es la que provoca sistemáticamente estallidos. Hoy estamos viviendo un estallido en Perú, producto de que el pueblo peruano eligió a un presidente y hoy está preso. En el 19 vimos un trabajo de la derecha continental, liderada obviamente del Departamento de Estado, que dio un golpe en Bolivia. Luego, un año después, hubo nuevamente elecciones y ganó lo que era el oficialismo de Evo Morales, hasta el día de hoy. Es decir, las derechas tienen un discurso básicamente para defender los intereses de los más ricos. El problema, desde mi punto de vista, es que tratan de ocultar esta evidencia y confunden a gran parte de la sociedad, haciéndoles creer que gobiernos de la derecha van a convertirlos en empresarios, van a emblanquecer su piel y inmediatamente luego de los triunfos van a mejorar las condiciones económicas. Todas las experiencias de la derecha, comparadas con las progresistas, nacionales y populares, han sido desastrosas. Uno lo puede comparar, por ejemplo, en el tema del endeudamiento. Los últimos gobiernos peronistas desendeudaron el país, llegaron a no tener deuda con el Fondo Monetario y hoy estamos pagando tristemente una deuda de 43.000 millones de dólares que deberemos abonar en los próximos 5 años. Pero cuando hablamos de deuda interna... Bueno, la deuda interna tiene que ver, obviamente, que es la más importante, hay dos tipos de deuda interna, digamos. La deuda que el Estado mantiene con empresas locales, provincias, etcétera, y otra la metafórica, que tiene que ver con la sociedad. Deuda interna implica que un porcentaje enorme de la población argentina todavía no tiene cloacas. Sí. Deuda interna tiene que ver, por ejemplo, con que los organismos de seguridad no prevén la violencia y en un lugar donde deben estar apostados, por ejemplo, en la disco más importante de un lugar, matan a trompadas entre 10 a un chico y la policía está en la esquina. Es decir, nosotros tenemos organismos del Estado que no funcionan. Desde mi punto de vista hay dos que tienen una larga tradición o están imbrincados con el discurso de derecha, que es el Poder Judicial y los organismos de seguridad. Bien, ¿podemos agregar los derechos de la niñez, caso Lucio? Por supuesto, sin duda, sin duda. Ahí, digamos, hay un crimen horrendo, agravado incluso por el hecho de que el vínculo, etcétera, etcétera, y también por una negligencia del Estado que tuvo noticias de cómo se golpeaba ese niño durante años, y sin embargo la jueza le otorgó la tenencia a la madre cuando todas las evidencias dentro de la escuela, dentro del hospital, mostraban que ese chico estaba siendo golpeado. Jorge, ¿con eso no alimentás a aquellos que defienden el discurso que el Estado no debe intervenir? Mirá, no intervino el Estado, fue un desastre, el Estado se quedó dormido y el gasto estatal es muy alto. Estoy repitiendo el discurso, vos sabés que este discurso, porque vos estés de los más ricos, pero se come en la curva a 180, como dijo alguien, la clase media. Y ahí está el problema a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante esto, Gustavo, que decís y que preguntás, porque la clave, efectivamente, es que no solamente la clase media, sino que sectores populares que hoy tienen disposición del voto a la ultraderecha de Milei. Y esto tiene que ver con una gran confusión. Básicamente, digamos, si uno tiene que decir qué es lo que hace que sectores populares voten a sus verdugos potencialmente, y tiene que ver con los medios de comunicación y con la falta de educación en las familias y en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo no ciudadaniza lo suficiente, no explica la historia argentina, no forma a los chicos para defenderse frente a los discursos de la violencia, de hecho no forma a chicos varones para construir formas de masculinidad que estén opuestas a la violencia que muestran los asesinos de Baez Sosa. Es decir, tenemos muchos déficits. Ahora, con menos Estado, con menos educación, con menos seguridad, con menos justicia, con menos alumbrado público, con menos, lo que va a haber es la ley de la selva. Y en la ley de la selva, el que tiene para pagar policía privada, digamos, ¿no? Matones privados, va a prevalecer sobre el humilde que no puede pagar custodio. Entonces, lo que necesitamos es más Estado y mejor Estado. Bien.
Te cierro con un tema económico, porque bueno, ahí en el Zócalo figura que sos periodista, sociólogo, ya hiciste un abordaje en el caso de Fernando Baezosa y de Lucio. Vamos al tema económico, doctor de Ciencias Económicas. O sea, hay una deuda, lo comenté en la apertura de otro programa la semana pasada. Bueno, el tema de la deuda interna fue el tema de la bomba de Levax y Lelix, uno viene hablando hace tiempo. Este gobierno prometió controlarla y evidentemente no lo logró. Pero hoy estamos viendo que Juntos por el Cambio, con un oportunismo político, en el momento donde más vencimientos hay, estamos hablando de billones de pesos, dice esto puede estallar justo antes de las elecciones. ¿Cuál es tu lectura? No, en principio lo más importante es comprender para digamos, el gran público por qué se endeuda un país, ¿no? Sí. Y con quién se endeuda un país. En Argentina la deuda es hija básicamente de un desequilibrio entre lo que ingresa y lo que se paga, ¿no? Para decirlo fácil. Bueno, la realidad es que en Argentina hay mucha gente que no paga impuestos, hay mucha fuga de capitales, hay mucha economía en negro, casi el 40-50% de la economía en negro quiere decir que esa gente, cuando uno va a un lugar, no le dan un ticket oficial, está sacando el 20% de eso que debiera ir a las arcas públicas. Entonces, lo que pasa en Argentina es que se gasta un poco más de lo que ingresa. Y ingresa poco porque los que más tienen pagan poco. Entonces, el problema no es básicamente de que, se gasta mucho, sino que se tributa poco. Y la pregunta, discúlpame, te interrumpo ahí, ya que fuiste por el lado de la ecuación de los ingresos. Se tributa poco, sin embargo, en los medios de comunicación te instalan uno de los países que más tributa. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la realidad? Y segundo punto, ¿será que tributa mucho a la clase media y no tanto a los que tienen mayores ingresos? En términos relativos, ¿no? Los que más tributan en Argentina son los pobres, bien, incluso más que la clase media. ¿Por qué? Porque los pobres, casi todo lo que consumen está grabado por impuestos y no pueden zafar de pagar el 20% del IVA correspondiente. Sí. Mientras que los poderosos de este país pueden fugar capital, pueden comprar dólares, pueden comprar euros, pueden comprar bonos, y muchas de esas adquisiciones son en negro. Como les ingresa plata en negro, voy a dar un ejemplo tonto. Uno va a un restaurante, le dan un ticket y no le dan un papelito, una comanda, con un número, y no le dan el ticket. Bueno, esa persona, ese dueño del restaurante, tiene una plata que en algún momento tiene que hacer algo y no está declarada, es plata en negro. ¿Qué hace ese señor con plata en negro? Va al mercado negro y compra dólares, ¿no es cierto? O va y agarra ese dinero y mediante determinados mecanismos que le ofrecen los bancos extranjeros, saca la plata para afuera. Bueno, esa plata no está siendo tributada, y estoy hablando de un ejemplo de un restaurante. Imaginemos cómo funciona esto en la lógica de las transnacionales, que lo puedo explicar también. Lo que hacen las transnacionales, el curro, que todo el mundo lo sabe, es que dicen, viene una multinacional que fabrica autos, dice, bueno, yo tengo que comprar volantes en Corea. Muy bien, ¿cuánto te sale? Bueno, esa multinacional dice, yo necesito 10 millones de dólares. El Banco Central le vende los 10 millones de dólares, la multinacional que fabrica autos agarra esos 10 millones, manda 10 millones de dólares a Corea y en realidad esa empresa en Corea es de la misma multinacional y no son 10 millones, son 3 millones. Entonces se queda con 7 millones de la sociedad argentina, de nuestra riqueza. Eso se llama, digamos, mecanismos contables, en el marco de los precios de transferencia, que todas las empresas multinacionales y todas las financieras roban absolutamente, descaradamente, a costa de la riqueza nacional. Entonces vuelvo al origen de tu pregunta. La derecha de nuestro país, hoy en Juntos por el Cambio y en macrismo, dice que hay una bola, y es verdad, acá hay un tema de la deuda interna, pero no es lo mismo tener deuda interna que deuda externa. Porque cuando vos vas a negociar con el Fondo Monetario, con un bonista en dólares, la capacidad de negociación que tiene el Estado es nula. Quisimos que nos descuenten algo de la barbaridad que nos prestaron, que no nos podrían haber prestado. El máximo de lo que nos podrían haber prestado, según los estatutos del fondo, era 18.000 millones de dólares. Nos dieron 53, aunque entraron al final 43, porque este gobierno decidió que los últimos 10.000
10.000 millones de dólares no ingresen, ¿no es cierto? Bueno, la realidad es que no es lo mismo tener deuda interna que deuda externa. La deuda interna es verdad, es un problema, pero lo puede negociar el Estado con las provincias, por ejemplo, ¿no? Lo puede negociar el Estado con los bancos nacionales. ¿Qué quiere decir negociar? Se pueden reconvertir eso sin que eso implique un costo que tiene que ver con la emisión monetaria, que es un derecho soberano. Ahora, nosotros no imprimimos dólares. Entonces, cuando vamos a negociar con los acreedores externos, no podemos negociar de la misma manera que la deuda externa. Esa es la diferencia entre la derecha y en los gobiernos nacionales y populares. No es lo mismo endeudarse hacia adentro con mis ciudadanos, mis provincias, mis bonistas, en pesos, que puedo manejarlos teniendo la maquinita de hacer pesos, que ir a negociar con tipos con los cuales no tengo la máquina para hacer dólares. Jorge, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. La próxima te esperamos en piso, por favor. Dale, ahí estaré. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Un fuerte abrazo. Estuvimos con Jorge Elbon, que es periodista, sociólogo y economista. Ahora sí, no se vayan, que en instantes comenzamos la nota con un analista político acá en piso, que es Ramón Prades. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, lo planteamos en la apertura del programa. Ramón, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué está pasando en este escenario político de disputas internas de Juntos por el Cambio, disputas internas del Frente de Todos, comunicado de Juntos por el Cambio, ¿sí? También, de alguna manera, la falta de, en el Frente de Todos, no tener claridad quién puede llegar a ser el candidato, porque en definitiva pareciera que hay más claridad en la oposición porque dice, o es Macri, o es Horacio Rodríguez Larreta, o es Patricia Bullrich, o es Gerardo Morales, pero en el Frente de Todos, o es Alberto, o Cristina, o no sabemos. Bueno, estoy hablando, no sabemos, gobernadores, intendentes que tienen aspiraciones presidenciales, ¿no? Bueno, mira, por suerte hace ya varios años que me invitas a tu programa muy gentilmente y nosotros, cuando arrancó el gobierno, veníamos diciendo que era muy importante que el oficialismo se ordenara, que construyera lo que hoy se llama una mesa política para, obviamente, consolidar diferentes políticas públicas, que era la primera experiencia en el peronismo del gobierno de una coalición, es decir, es bicoalicionista hoy el sistema político argentino, y eso no pasó. Pasó el primer año, pasó el segundo año, la pandemia, el tercer año, el cuarto año, y esto me hace acordar una analogía. El otro día hablaba con un compañero que decía, ¿viste cuando te regalan un perrito? Te dicen, va a crecer, queda tranquilo, va a crecer, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y un día te dicen, mira, el perro era enano. Y es el gobierno que hay, es el gobierno que se tiene. Se llega al año electoral, el 12 de febrero arrancan las internas en La Pampa y empieza un calendario larguísimo. Todos los meses va a haber elecciones, el 24 de junio se cierran las listas y obviamente aparecen y resurgen los tironeos iniciales. Yo creo que hay algo que también comentamos muchas veces en tu programa y por suerte quedan los archivos. A veces se le muestra a la sociedad disputas como pasó el otro día con lo de Lula, ¿no? Lo hablaba también con un taxista que son como los referentes de la Argentina popular y me preguntaba, ¿cómo puede ser que por una foto? Él lo hacía el trasvasamiento a su vida, a su familia. ¿Cómo puede ser que por una foto semejante lío? Yo creo que a la sociedad se le da un mensaje erróneo y no se le dice que en realidad lo que hay hacia adentro de la coalición son divergencias sobre qué hacer con la Argentina. Esas mismas divergencias que hay hacia adentro de esta coalición oficialista existen hacia adentro de la coalición opositora. Es decir, las mismas divergencias. Inclusive a veces uno escuchando ve que hay similitudes entre espacios que integran las coaliciones entre sí. Es decir, a veces son más parecidos determinados posicionamientos políticos de la coalición oficialista con la coalición opositora que hacia adentro de la propia coalición. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un desorden enorme producto de cómo se sintetizó la elección del 2019. Hay un problema de origen sobre qué hacer con la Argentina. O sea, primera conclusión, arranca un problema de origen.
Arrancan un problema de origen. Un problema de origen significa cuando Cristina Fernández de Kirchner presenta el libro y dice mi candidato va a ser Alberto y yo voy como vicepresidente. Exactamente. ¿Eso ya lo planteas así? Por supuesto, porque es una decisión que se toma... O es de ejercicio y te provoco con tu planteo, o es de ejercicio. O no hubo vocación de equipo y no se trabajó en equipo. Creo que se puede hacer historiografía sobre el proceso de cómo se construyó la coalición. Me parece que el resultado, que es lo que le importa a la gente, termina siendo profundo, termina siendo evidente. Creo que el proceso inclusive de origen del problema es anterior. En estos últimos días un analista político que viene mucho a tu programa, que es Nicolás Mujico, escribió en una nota, que la recomiendo, dice, todos pueden votar en Argentina, pero no todos pueden ser votados. ¿Qué quiere decir Nicolás con esa cita? Bueno, que hace muchos años que la política argentina orbita en relación al AMBA, a la capital federal y los distritos que la rodean. Y eso tiñe a la agenda política de una dinámica que para mí está por fuera de la Argentina. Trato para que la gente, más allá del texto, que la frase está muy buena, que el título está muy bueno y demás, no todos pueden ser votados, por ejemplo, gobernadores. No todos pueden ser votados, por ejemplo, algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires o intendentes de otras provincias. Por supuesto, es el eje. No todos pueden ser votados porque, bueno, por la propia dinámica política de la Argentina, por la densidad demográfica del conurbano, porque además ya estamos acostumbrados a hablar en estos términos, es decir, se inaugura determinada obra, o por ejemplo, también en tu programa lo hemos hablado mucho el tema de Vaca Muerta. Se cree que en el año 2024 vamos a tener un superávit de 10.000 millones de dólares energéticos en Vaca Muerta. El litio está creciendo, las provincias cuyanas vuelan, es decir, hay un desarrollo en las provincias del interior de la Argentina, el mal llamado interior, brutal, y acá lo que se habla es de un ministro de Interior que no se sacó una foto por el presidente. Es demasiado porteñocéntrica, ambacéntrica la discusión política, de las dos coaliciones. No es que esto es un patrimonio del oficialismo, de la otra también. Sí. Miremos lo que pasa, Jefe de ¿no? gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Bullrich también. No, pero saquemos a Bullrich, que podemos decir que pertenecen a la misma región. Vamos a llamarlo región. Pero, por ejemplo, Gerardo Morales le pide pista. Mira que yo soy de Jujuy y vengo gobernando. ¿Qué diferencia hay? Y no saben si lo van a incluir o no en la lista. Bueno, es muy interesante lo que está pasando en la oposición. Para mí es lo más interesante en términos políticos, porque lo otro, como ya dijimos, es un perro que quedó así. Lo otro es interesante porque del año pasado algunos elementos del radicalismo, llámese Manes, llámese Morales, llámese Cornejo, habían levantado la voz diciendo... ¿Qué pasó con Manes, Plata? Es lo interesante. Yo creo que en los últimos meses, esto es una dinámica que uno va observando, se vio que había un acuerdo en el larretismo con parte del radicalismo para mantener esa unidad, esa coalición y por ahí posicionarlo para ser candidato a presidente, Sí, negociando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y me parece que ahí es donde aparece Macri, que sigue siendo, que ha aprendido mucho. Macri no es el mismo Macri de hace, cuando era presidente de Boca. Hoy es un Macri que hace que todos vengan a Cumelén. Creo que Macri ha aprendido mucho de Cristina, ahí tenés un título. Ha aprendido a ejercer el poder, ha aprendido el valor del silencio. Macri hoy comunica los viajes estratégicamente, comunica las reuniones estratégicamente y hace que todos vayan al pie y le va poniendo asesores. Por ejemplo, hoy a Patricia Bullrich la ha rodeado de sus cuadros de máxima confianza. Entonces, cuando lo ve que Larreta está armando el acuerdo para entregar la ciudad al radicalismo, yo creo que aparece y dice, no, momento. Eso que ustedes pensaban que iba a Larreta como continuación de mi proyecto político, stop. Alto. Sigo manejando desde el control. Ahora me voy a Italia y sigo manejando el ordenamiento de lo que yo creo que vaya a pasar. Obviamente conservándose la carta de jugar, sabiendo que si Cristina no juega como ese pádel permanente en el que hacen, no tiene posibilidades en el balotaje. Porque recordemos, y yo creo que la ciudadanía lo sabe, es una elección de balotaje la que viene, claramente. Entonces, en el balotaje es muy importante la valoración negativa que la ciudadanía hace en una elección. Es decir, a quién jamás votaría. Te interrumpo a ver si coincido, ¿no? Varios encuestadores. Federico González, ahí no me acuerdo el nombre, Pablo Romá, el hijo de Eddie Zunino, bueno, Zunino que con su consultora, Proyección, ahí está el nombre, Circuitos Consultora, González Valladares y Asociados, y demás, le están dando a Kicillof ganador en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, ¿sí? ¿Coincidís con eso o no?
Creo que en los últimos... ¿Y cómo logra, y la pregunta sería, del punto de vista de análisis político, cómo logra Kicillof despegarse de la política nacional? Bueno, coincido. Creo que en los últimos meses, lo veo por los actores políticos en general, ha habido un alineamiento, en algunos casos hasta una sumisión de algunos actores políticos que tenían pretensiones electorales en la provincia, de aceptar el liderazgo natural de un gobernador que mide, que tiene la legitimidad de su pueblo y que pretende ser reelecto con todas las de la ley. Creo que la provincia se ha logrado desacoplar, que respondiendo a tu pregunta, pero no desde Kicillof, sino desde la época de Duhalde, que para mí fue el último gobernador que tuvo la provincia, porque no tiene una agenda propia. La provincia de Buenos Aires, si bien es el 40% de casi todo, del electorado demográfico, pero también del Producto Bruto Interno, de las industrias, con algunos distritos muy pujantes, San Martín, Pilar, etcétera, etcétera, no tiene una agenda política propia, no tiene algo que es más profundo, que es una identidad. ¿Y entonces? Te diría, estaría más pegado a lo nacional así. Está más pegado a lo nacional, pero eso hace que todas las balas entren para arriba. Van y no le pegan a Kicillof. Claro, la culpa, pasaba lo mismo con Scioli y pasaba lo mismo con Vidal, que dicen, bueno, tiene un traje de amianto, no le entra un tiro. Bueno, no le entra un tiro porque todo va para arriba, la economía la maneja el presidente, bien, salvo el tema quizás de la seguridad, que es el único punto es hipersensible. Hipersensible que a veces sobrevuela. Que Kicillof lo hizo muy bien porque lo descargó en un ministro. O sea, él sobrevuela el tema y se corre y deja a un ministro que ahora vemos que lo han corrido de escena. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Señores, bueno, me despido de todos ustedes. Pasó volando el tiempo, realmente muy entretenido. Muy entretenido porque queremos saber qué es lo que pasa y cuáles son los escenarios futuros. Nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz, pero no se pierdan la edición especial de los días sábados, donde revivimos todas las temporadas del Centro Cultural Low.